Mi nombre es Alejandra Morales y soy la referente de frecuencias compartidas de radiodifusión comunitaria del Ministerio de Educación y Cultura y estamos en el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional y más específicamente en donde funciona Radio Nacional Uruguay, RNU. Frecuencias compartidas, radios comunitarias, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Vamos a empezar enmarcando que la ley 18.232 establece o regulariza las radios comunitarias. Esta ley es de diciembre del 2007, publicada en enero de 2008, y le da al Ministerio de Educación y Cultura las potestades de administrar frecuencias de radiodifusión comunitaria, que es un servicio no estatal, pero de interés público. El Ministerio tiene ciertas frecuencias que realiza llamados para que las gestionen asociaciones civiles y grupos de personas organizados. Esto, ¿cómo funciona en términos de organización del aire, del éter, digamos? ¿Cómo se distribuye esto? ¿Cómo se organiza? Bien, partimos de la base de que la comunicación es un derecho humano fundamental, la libertad de expresión y la libertad de información. Entonces, el Estado tiene que garantizar esos derechos y el espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad. Lo que hacen los Estados es administrarlo para garantizar esos derechos. Nosotros lo que tenemos son, en este momento, 94 frecuencias desperdigadas por todo el país, en algunos casos en localidades de menos de 5.000 habitantes, y tenemos funcionando 49. Las otras restantes están libres para poder hacer llamados públicos cuando hay interesados. Entonces, ¿cómo se accede? Hay una asociación civil o un grupo de personas en un departamento, en una localidad, que quiere ejercer su derecho a la comunicación, se organizan y le solicitan al Ministerio de Educación y Cultura, en este caso, que realice un llamado público con las frecuencias que tiene disponibles. En el caso de que las tenga, el Estado debe hacer un llamado público llamando a esa frecuencia, y en el caso de que no tenga, porque nos ha pasado muchas veces que hay localidades donde nosotros no tenemos frecuencias, porque en realidad este es el Ministerio de Educación y Cultura, no somos la unidad reguladora de servicios de comunicación, ni somos los controladores del espectro radioeléctrico. Lo que hacemos cuando no tenemos frecuencias es solicitar a la URSEC, que es la unidad reguladora, y en caso de que haya disponibilidad, nos otorgan una frecuencia que es titularidad siempre de este ministerio y hacemos llamado público otorgando su uso por un año, renovable año a año, previa evaluación de los compromisos asumidos al inicio. O sea que ustedes son administradores de lo que la URSEC es dueña, digamos. Digamos que las frecuencias del espectro radioeléctrico en general son patrimonio de la humanidad. Lo que hacen los estados es administrarlas simplemente y garantizar estos derechos que decíamos al inicio, ¿no? El derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, a la información. Pero ¿quién es el inspector, si se quiere, por decirlo de alguna manera? Y quien hace sus mediciones técnicas para ver dónde tenemos disponibilidad en el espectro radioeléctrico es la unidad reguladora, que es la URSEC, porque el espectro radioeléctrico es finito, ¿no? Y por tanto, en algunas localidades hay disponibilidad, en general en el interior del país no hay dificultades, pero sí tenemos el espectro radioeléctrico bastante saturado en Montevideo y la zona metropolitana. ¿Y URSEC de quién depende? URSEC es el Poder Ejecutivo también. El Poder Ejecutivo también. ¿Qué se necesita entonces? Somos una comunidad de vecinos de un determinado pueblo y queremos ejercer nuestra comunicación. ¿Qué tenemos que tener para solicitarles a ustedes esa frecuencia? Bien, podés ser una asociación civil, por tanto tenés personería jurídica, un presidente, un secretario, un tesorero y determinados socios, o podés ser un grupo de personas organizado que no tiene personería jurídica y se organizan para solicitar que se realice un llamado público en determinada localidad. Depende de la localidad, es la cantidad de personas que deben formar parte de ese grupo. En localidades de menos de 5.000 habitantes alcanza con que sean 6 vecinos mínimo, y en localidades de más de 5.000 habitantes mínimo deberían ser 12 vecinos. Además de las cuestiones que son que la ley establece como generales: residir en la localidad donde yo estoy pidiendo que esa radio funcione, ser ciudadano legal o natural
del Uruguay, y además no pertenecer a otro medio de comunicación comunitario, sobre todo la gente a la que porque cuando sos un grupo de personas lo que pasa es que sí tienen que poner a alguien que se haga responsable, ¿no? Esa persona no puede participar en otros medios y en realidad el espíritu es la no concentración de medios, digamos, pero son básicas las... ¿Pueden explotarlo comercialmente? Cuando decís explotarlo comercialmente, nos referimos... de los almacenes, del supermercado del barrio. Sí, tienen derecho a la sostenibilidad económica. Pueden recibir donaciones, tener publicidad, auspiciantes. El tema es que esos ingresos deben ser reinvertidos en el medio de comunicación. ¿A través de qué? ¿De compra de equipos? Compra de equipos, cuestiones de funcionamiento, también se pueden abonar sueldos. ¿Qué hay que tener desde lo material? Somos 6, somos un pueblo chico, ¿y qué tenemos que tener para comenzar a funcionar? Lo básico, una computadora, una consola, un micrófono, el transmisor, la antena y el cable de antena. Eso me lo tengo que comprar yo. Sí, en general sí. Ha habido casos donde el Ministerio de Educación y Cultura ha donado equipamiento, pero es en casos puntuales. Tenemos radios dentro de escuelas, por ejemplo, donde el Ministerio ha comprado el equipamiento. Tenemos radios en fronteras, por ejemplo, que en general tienen bastantes problemas con las interferencias tanto de Brasil como de radios argentinas, entonces ahí también damos equipamiento, pero en general la idea es que se gestione el equipamiento el grupo de personas o la asociación civil. ¿Ustedes nos dan el asesoramiento técnico, por ejemplo, dónde comprar y cómo funcionar con eso? Sí, de esas cosas se encarga la unidad reguladora, URSEC. Nosotros hacemos como de facilitador, de mediador, pero quienes se encargan de las cuestiones técnicas es la unidad reguladora, que además tiene publicado en su página cuáles son los equipos homologados por ellos, o sea, los autorizados. Entonces van y vienen al pueblo donde yo vivo y me asesoran cómo funcionar. No, en realidad ellos te asesoran cómo funcionar, pero además van luego y hacen una inspección. Cuando tú tienes todo instalado, ellos van a hacer una inspección y te autorizan, si está todo bien, a emitir. Y ahí empiezo. Y ahí empiezo. ¿Tengo que estar 24 horas en el aire? ¿Cómo funciona? ¿Qué regulación de tiempo tengo que estar emitiendo? En el caso de las frecuencias compartidas no tenemos un mínimo, porque es más, son frecuencias con el objetivo de compartir con otros grupos de personas. Por ejemplo, yo no puedo transmitir las 24 horas, pero mi interés es transmitir los fines de semana. Hay otro grupo de personas en el pueblo que le interesa transmitir de lunes a viernes. Bueno, la idea es que nos podamos coordinar con el Ministerio de Educación y Cultura, por supuesto, mediando, y compartir el uso de esa frecuencia. En general, los que utilizan las frecuencias compartidas son grupos pequeños de vecinos que no tienen la posibilidad de tener 24 horas contenidos al aire. ¿Y si no tengo a nadie, igual me lo dan por el fin de semana para compartir en mi pueblo? Sí, claro. La idea, o sea, en general las frecuencias compartidas, sobre todo en algunos pueblos pequeños, no tenemos un montón de grupos de personas que quieran gestionar una radio. Entonces, en general, lo hacen solos. Ahora, si aparece otro grupo interesado, la idea es poder compartir y priorizando siempre la programación en vivo, ¿no? Y hacen el mismo trámite que hizo el grupo original. Exacto, siempre a través de llamados públicos, siempre. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto le cuesta al grupo de personas esta frecuencia por un año? ¿Cuánto le cuesta en dinero? Sí. ¿Le cuesta en equipamiento, decís vos? En pago del canon hacia el ministerio. No tiene costo. El Estado tiene que garantizar el derecho a la comunicación, y lo que sí, cuando se presenta en un llamado público, se evalúan los avales de la comunidad, por ejemplo, las referencias de trabajo social que tenga el grupo de personas, la programación que pretende emitir, ese tipo de cuestiones en el llamado público. Y luego al año se evalúan los compromisos asumidos al inicio y el previo interés del grupo de continuar emitiendo. Ahora tengo una pregunta técnica. ¿Cuál es el sentido de tener una radio comunitaria teniendo la posibilidad de la radio web? Yo creo que el mecanismo de las radios por aire sigue siendo un medio de comunicación muy válido,
y que en general todos decimos, bueno, la radio por aire como tal va a desaparecer porque tenemos radio web. En realidad no es lo que está ocurriendo, y las radios comunitarias se pueden escuchar tanto por aire como por web, porque en realidad en general todas también salen por internet. ¿Vos estás convencida que el uso de la radio es un medio todavía válido y que lo vas a seguir haciendo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. El Uruguay en general tiene una conducta muy de radioescucha, ¿no? Se levantan a la mañana y lo primero que hacemos es prender la radio, escuchar las noticias. Tenemos muchos oyentes, por ejemplo, en la noche, los serenos, la gente que trabaja nocturnamente, o sea que yo creo que sí que es muy válido. ¿Y esto comparado con la región o con el mundo, cómo hay una evaluación de cuánto es el uso de la radio? Que yo conozca o que haya leído, no. No. Pero seguramente puede haber. Okay. Cuando hay algún problema en alguna radio en cuanto a los contenidos, que hay quejas, digamos, de otros vecinos por situación, ¿hay algún tipo de intervención de ustedes? Sí, es importante esto que me preguntás, porque en realidad lo que hace el Ministerio de Educación y Cultura es ceder el uso, pero nunca la titularidad y por tanto nunca la responsabilidad. Por tanto, cualquier cuestión que suceda con el uso de esa frecuencia, sea técnica o sea a nivel de contenidos, nosotros somos los responsables. Por lo cual, las denuncias van a venir al Ministerio de Educación y Cultura y nosotros tenemos que comunicarnos con ese grupo de personas a ver qué es lo que sucede. Nosotros somos los titulares, no cedemos la titularidad. En tu rol, ¿tú escuchás lo que se está emitiendo? ¿Quién escucha lo que se está emitiendo? Yo escucho lo que se está emitiendo. Tenemos además, el Ministerio de Educación y Cultura tiene oficinas desperdigadas por todo el territorio, tiene sus centros MEC, tiene sus usinas culturales y tenemos siempre referencia en las localidades del Ministerio de Educación y Cultura, hasta en los pueblitos más pequeños. Entonces siempre tenemos facilitadores y aliados. Pero en realidad la idea no es la de control de contenidos. No estamos persiguiendo contenidos para nada. La idea es que se respeten los derechos humanos, los valores democráticos, que no haya proselitismo político ni religioso, que no haya discriminación ni de raza, ni de género, etcétera, ningún tipo de discriminación. Y dentro de esos parámetros básicos, los contenidos pueden ser lo más diversos y plurales que el grupo de personas elija, teniendo en cuenta lo que se presentó en el llamado público, por supuesto, porque lo que se les pide es una grilla tentativa de programación, por lo cual al año eso se evalúa. Claramente que puede haber modificaciones, pero no puede ser blanco-negro. Si yo soy un partido político y de un pueblo y quiero hacer proselitismo político desde la frecuencia radial, ¿lo puedo hacer? No. La ley expresamente prohíbe el proselitismo político en las radios comunitarias, lo cual no quiere decir que yo sea de un partido político y no pueda gestionar una radio, pero no puedo hacer proselitismo político con esa radio, ¿no? Lo mismo pasa en el ámbito religioso. Yo puedo ser una católica, una MAI, ejemplos, y no tengo por qué utilizar para mi función esa radio, pero bueno, eso hay que irlo midiendo. Muchas veces es un hilo muy fino, hay que tener cuidado. Pero yo puedo, digamos, entrevistar diputados y ediles, sí, claro, de mi partido solamente. ¿Hay alguna dificultad? ¿Eso es proselitismo político? Se supone que debería ser lo más plural y diverso posible. Entrevistar a la gente de tu partido, pero también entrevistar a la gente de otros partidos. Por ejemplo, un partido político no puede tener un programa como partido político dentro de la radio comunitaria.